amanecer, al anochecer yo te alabaré. Grande es tu fidelidad a mí. El mundo pasará, pero tu palabra siempre permanecerá. Tu historia en la cruz testificará que eres la verdad. A pesar de la fuerte tempestad, firme estaré y aprenderá este corazón a confiar en él. Grande es tu fidelidad a mí. Grande es tu fidelidad a mí.
Hola, es un gozo poder saludarte el día de hoy. Espero que te encuentres bien en donde quiera que estés. Mi nombre es Carlos Josué Guevara. Yo soy el pastor y líder de Somos Eclesía y te deseo una feliz Navidad. Yo sé que estamos en una época muy linda, en la época navideña, y sé que hay muchas cosas que hacemos en diferentes lugares, diferentes países, diferentes culturas por Navidad, pero que nuestro sentimiento siempre es el mismo. Y estamos en medio de una serie titulada Emmanuel, en la cual estamos hablando precisamente de esa razón por la cual celebramos la Navidad y festejamos, porque hablamos de Emmanuel y nos referimos a Jesús. Y en esta serie vamos a estar hablando específicamente de 4 propósitos por los cuales Jesús vino a este mundo, por los cuales Dios le envió para poder morir por cada uno de nosotros. Y en la próxima semana vamos a hablar un poquito más del hecho que Jesús vino a traer su reino y lo que eso significa, de alguna manera a poder gozar del hecho que somos hijos de Dios, ¿no? Y lo que eso significa aquí en la tierra. También vamos a estar hablando en la última semana, antecito de Navidad, sobre el hecho de que Jesús volverá, ¿no? Y el hecho que Jesús viene de nuevo a este mundo y ese propósito por el cual Él vuelve. La semana pasada hablamos un poquito del hecho que Jesús vino a cumplir una promesa. Y si tú no tuviste la oportunidad de oír ese sermón, quiero nada más refrescarte un poquito la memoria y hablar un poquito de esa promesa a la que nos referimos, ¿no? A la que Dios envió a Jesús y cómo Él cumplió esta promesa, y esa promesa la encontramos en Isaías, capítulo 9, versículo 1, y dice lo siguiente: Sin embargo, ese tiempo de oscuridad y desesperación no durará para siempre. Entonces nos damos cuenta, primero, que Dios está haciendo una promesa a través del profeta Isaías y está diciendo que la promesa es que el tiempo de oscuridad y desesperación no durará para siempre. ¿Y a qué se refiere con esa oscuridad y desesperación? Y para eso tuvimos que volver al principio de la creación, Adán y Eva, porque a través de ellos, cuando el pecado se introdujo, también introdujo ese periodo o este momento de oscuridad y de desesperación que como humanos nosotros atravesamos en la vida y que en algún momento no era el plan de Dios, ¿no? Él deseaba simplemente coexistir y habitar con su pueblo, con cada uno de nosotros, pero hubo separación a raíz del pecado y trajo e introdujo el pecado, introdujo esta oscuridad, este momento de desesperación en nuestra vida. Y vemos que a través de los años, siglos diría yo, Dios trató de restaurar esa relación que existía entre el hombre y pidió que hicieran ofrendas, que hubieran sacrificios de un cordero puro, sin mancha, y que esa sangre de ese cordero les limpiaría de todo pecado, pero creó un ciclo en el cual volvían a pecar, se arrepentían, traían este cordero, sacrificaban el cordero, Dios les perdonaba. Y luego volvía a pecar nuevamente el pueblo de Israel. Y vemos que era un ciclo por el cual entonces Dios tiene que hacer algo. Pero la promesa que Él hizo a través de Isaías era que ese tiempo de oscuridad y desesperación en nuestra vida no duraría para siempre. Y sabes, esa es la promesa que Él hace en nuestra vida hoy. Esa promesa de oscuridad y de desesperación en nuestra vida tampoco durará para siempre. Y vamos a ver cómo Jesús entonces vino a cumplir esa promesa y Él pone fin a ese periodo de oscuridad y lo hace de alguna manera en el tiempo perfecto. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre el hecho que Jesús vino, Emmanuel vino a redimir a su pueblo, vino a redimirnos de ese periodo de oscuridad. ¿Y qué significa redimir? Y esta semana, durante la semana en un estudio estuvimos hablando un poquito de ese término de redimir y redención, ¿no? Y redentor. Y el término de redimir, por definición, dice que es rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante un precio. Otro significado de redimir es comprar de nuevo algo que se había vendido o se había poseído. Entonces vemos que de alguna manera Dios va a cumplir esta promesa de terminar ese periodo de oscuridad y desesperación y lo va a hacer a través de Jesucristo. ¿Y cómo lo va a hacer? Hasta cierto punto va a poner fin a eso redimiendo a su pueblo, redimiéndonos, rescatándonos a cada uno de nosotros
pagando un precio, porque eso es lo que la definición dice, ¿no? Pagando un precio para redimirnos y poseernos. Y quizá tú te refieres qué exactamente te refieres con redimir, ¿no? Cautivo, yo no soy esclavo, no estoy cautivo. ¿A qué te refieres directamente con eso? Y yo creo que tenemos que entender que cuando Adán y Eva pecaron, automáticamente a partir de ese momento todos nosotros nacemos cautivos, esclavos al pecado, separados de Dios. No podemos tener una intimidad o una cercanía con Dios a no ser que alguien haya redimido, que haya rescatado y que haya pagado ese precio del pecado en nosotros, en nuestra vida, porque el pecado nos hace esclavos. Eso es lo que dice su palabra, no lo digo yo, lo dice su palabra en Romanos 3:23, un pasaje muy conocido. Dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Entonces nos damos cuenta que el pecado nos separa. Aunque seas bebé, ¿no? Aunque hayamos nacido y en el momento que venimos a este mundo, por naturaleza venimos como esclavos al pecado, separados del pecado. Y a eso es a lo que Dios se refiere cuando envía a Jesús para redimirnos, porque solamente Jesucristo podía redimirnos y vamos a ver por qué solamente Él lo podía hacer y vamos a profundizar un poquito en ese punto, pero era necesario que viniera alguien a poder pagar de una vez por todas ese precio del pecado, porque el pecado nos separaba y nos separa de Dios, pero quizá tú te pones a pensar y dices, pero el pecado no es tan mal. O sea, ¿qué tan malo puede ser el pecado? O sea, es más, a veces disfruto el poder decir esa mentirita, ¿no? Que me va a salvar de tener que hacer trabajo extra, ¿no? Y es más fácil mentir y decir algo inofensivo. O quizás simplemente el hecho de poder agilizar algo en el trabajo para que se vea como que hiciste todo ese trabajo, pero en realidad no lo hiciste, lo hizo alguien más y es más fácil tomar ese crédito, ¿no? Y qué sé yo, es más fácil el poder de una manera satisfacer una necesidad a través de la pornografía, en vez de quizás realmente comprometerte con tu pareja, a realmente trabajar en su relación, ¿no? Y poder ser felices ambos. Pero es más fácil muchas veces si disfrutamos hasta cierta manera del pecado. Podemos decir, ¿qué tan malo puede ser? ¿No? Pero sabes, el pecado es muy serio y tiene una consecuencia muy seria. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Entonces vemos que el pecado no es algo inofensivo, no es algo que debemos tomar a la ligera. Vemos que el pecado realmente merece la muerte en nuestra vida. Y debemos de entender entonces por qué la importancia de que Dios diera fin a ese periodo de oscuridad y desesperación. Porque el resultado de eso es la muerte. El resultado del pecado en nuestra vida y de esa oscuridad es la muerte. Pero de nuevo, Emmanuel, Jesús, vino a cumplir esa promesa de no solo dar fin a ese periodo de oscuridad, pero también a redimirnos, también a pagar ese precio por nosotros. Él tuvo que pagar, y de nuevo, si el costo es la muerte, por eso es que Él vino precisamente a morir por causa del pecado. Él murió por nosotros y nos rescató, nos redimió, y solamente podía ser Jesús porque tenía que ser algo, entendiendo un poquito más en el hebreo y el griego y la definición de redentor, tenía que ser alguien cercano, un familiar que pagara ese precio y que pudiera restaurar nuevamente esa relación con Dios. Y solamente Jesús lo podía hacer. Entonces, por eso fue que vemos que Él vino y murió y redimió y pagó el precio por cada uno de nosotros. Y sabes, Él cuando hizo eso, pasaron dos cosas cuando Él murió por nosotros. Y vamos a ver qué son estas dos cosas y lo vamos a leer en Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 6. Dice, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer y sujeto a la ley. Y quiero detenerme un momentito ahí y explicar lo que eso significa. Llegó el tiempo nuevamente a que Dios iba a cumplir esa promesa de dar fin a la oscuridad, ¿no? Entonces envía a Jesús y dice que fue a través de una mujer, que nació de una mujer y estaba sujeto a la ley. Nacido de una mujer porque nació de María. Jesús nació y se hizo hombre a través de María, pero Él siguió siendo 100% Dios. Por eso era que Él podía cumplir
con la ley. Nadie en este mundo podía cumplir todas las leyes excepto Jesucristo. Entonces vemos que Jesucristo nació y se hizo hombre, pero Él era 100% hombre y Él era 100% Dios. Él podía cumplir y satisfacer la ley que exigía Dios, ¿no? A través de la ley de Moisés, pero a la vez también vemos que Él era hijo de Dios y por lo mismo era el único que podía cumplir y redimirnos. Entonces, continuamos la lectura. Dice, entonces Dios le envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba, Padre. Nos damos cuenta entonces que Jesús vino, que Dios envió a Jesús a redimir a su pueblo para comprar la libertad de cada uno de nosotros que éramos esclavos al pecado y de esa manera hacernos libres. Porque sí, éramos esclavos al pecado. Y sabes, lo primero que Él hizo entonces es que nos damos cuenta que Él compra nuestra libertad del pecado. Él tuvo que pagar esa fianza, Él tuvo que pagar esa condena que exigía el pecado, y lo cual era la muerte. Y sabes, en la vida hoy, cuando hablamos de una condena de muerte, cuando alguien es condenado a muerte, se puede decir de alguna manera que está muerto en vida, ¿no? Porque ya no hay esperanza, no hay fianza, no hay nada que pueda suceder que cambie esa sentencia de muerte, lo que significa que está muerto. En vida está muerto. Y sabes, realmente la realidad es que sin Cristo nosotros estamos muertos, porque estamos condenados a esa muerte eterna. Efesios 2, versículo 5 dice, a pesar de que estamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Y esto es solo por gracia de Dios. Y es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvos. Nos damos cuenta entonces que Dios nos dio la libertad a través de Jesucristo. Jesús pagó, nos redimió del pecado. Él pagó esa condena, Él pagó esa fianza y nos hizo libres. Entonces, lo primero que Él hizo fue que nos hizo libres del pecado. Lo segundo es que nos hizo coherederos con Él. No solamente pagó esa fianza, no solamente pagó el precio del pecado, pero nos hizo hijos y nos dio la oportunidad de ser hijos de Dios, coherederos con Él en toda la eternidad. Gálatas, capítulo 4, versículos 5 y 6 dice lo siguiente, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos, y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón. Nos damos cuenta entonces que a través de Jesucristo nosotros nos podemos convertir y nos adoptó como hijos, nos convertimos en sus hijos, pero es solamente a través de ese sacrificio de Jesús que Él nos redimió, que Él vino a cumplir esa promesa de dar fin a la oscuridad, a la desesperación que en algún momento existía en la humanidad, y Él nos redimió del pecado. Él pagó ese precio porque estábamos condenados, estábamos esclavos al pecado, estábamos muertos realmente en vida. Pero a través de Jesucristo, Él da fin, Él cumple esa promesa, Él nos redime. Y el día de hoy Jesús, Emmanuel, Él viene y Él vino para salvarnos. Y sabes, Él pagó un precio muy alto, Él murió en la cruz, Él tuvo que morir físicamente y Él experimentó ese dolor de la muerte humana y física. Y Colosenses 1:13 dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Vemos cómo fue que Él cumplió esa promesa, que Él nos rescató del reino de la oscuridad. Así fue como Dios dio fin a ese periodo de oscuridad que se refería en Isaías más de 700 años antes que Jesús naciera. Y Él nos trasladó al reino de su Hijo amado y nos rescató. Y Él pagó el precio. Y la próxima semana de nuevo vamos a hablar un poquito más de lo que eso significa, ¿no? Y del hecho que Él trajo y nos llevó al reino celestial y cómo Él vino a traernos su reino, darnos la oportunidad de no solamente hacernos coherederos con Él en toda la eternidad, pero cómo poder experimentar ese reino de Dios en nuestras vidas hoy. Y de nuevo, la nueva noticia, la buena noticia es que Él vino a redimirnos y quiere redimirte y quiere realmente pagar
porque Él ya pagó ese precio por ti. Él quiere redimirnos a cada uno de nosotros y Él quiere hacer, de nuevo, quiere darnos libertad del pecado. Él quiere hacernos libre porque, sabes, tú y yo somos pecadores. Y ayer pecamos, hoy pecamos, mañana vas a volver a pecar. No hay nadie en este mundo que pueda decir yo el día de hoy o el día de mañana no voy a pecar, porque sé que hay una acción, sé que hay un pensamiento, hay algo que nos separa de Dios. Pero la buena noticia en Romanos 6:22 es que dice, pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos a Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Nos damos cuenta que aunque pequemos, ya Jesús pagó ese precio por nuestro pecado, Él nos redimió y al hacernos hijos hemos quedado libres de la paga del pecado, porque Él ya la pagó por nosotros. Ahora, vamos a aclarar un poquito más también ese punto, pero primero quiero que entendamos que Él ya nos hizo libres. Lo otro que Él nos hizo es que nos hizo coherederos, como lo dijimos al principio. Y cuando hablamos de hacernos coherederos, ¿no? De redención, de alguna manera Dios poder recuperar nuevamente esa relación que antes existía con el hombre. Quiero darte una pequeña ilustración de lo que eso realmente significa, ¿no? El poder redimirnos y rescatarnos. Hay una historia de un niño que él construyó un barco de madera muy lindo, ¿no? Y dedicó tiempo, lo hizo perfecto y disfrutaba de este barquito de madera que él hizo, pero sucedió algo en su vida en el cual él perdió ese barco y no lo encontró por muchos años y lo estuvo buscando y tratando de recuperar, pero nunca lo encontró. Y ya después de muchos años como adulto, él caminó por una tienda y de repente vio ese barquito que estaba a la venta. Y aunque ese barquito era de él tuvo que pagar un precio y era un precio bastante alto que él estuvo dispuesto a dar y a pagar, pero él pagó ese precio para poder recuperar nuevamente ese barquito que le pertenecía. Y este niño de alguna manera nos ilustra lo que Dios hizo, ¿no? Porque Dios nos creó, así como este niño creó ese barco, Dios nos creó a cada uno de nosotros, pero a la vez también estuvo dispuesto a pagar y compró nuevamente la oportunidad de tener esa relación con cada uno de nosotros, al igual que este niño en esta historia tan sencilla, compró nuevamente ese barquito y lo recuperó, ¿no? Y eso es lo que realmente la redención hace en nuestra vida. ¿Cómo fue que Jesús estuvo dispuesto a redimir nuestras vidas, ¿no? A pagar ese precio por nosotros? Y el día de hoy Él lo quiere hacer en nuestras vidas. Él lo hizo. Esto sucedió hace más de 2000 años, mas sin embargo, Él desea hacer eso en nuestra vida el día de hoy. Lo único que nosotros debemos hacer es reconocer, hasta cierta manera, que no hay nada en nuestras propias fuerzas que nosotros podamos hacer para cambiar esa situación. No hay nada que nosotros podamos, hasta cierta manera, pagar físicamente para poder restaurar esa relación con Dios. Lo único que debemos de hacer es aceptar esa redención, es aceptar ese pago, aceptar la fianza que ya alguien pagó por ti y que fue Jesucristo con su vida, con su sangre. Y de alguna manera poder pedirle que entonces nos convierta y nos adopte como sus hijos, porque eso es lo que Jesús vino a hacer, a adoptarnos como sus hijos, ¿no? Y de nuevo, no hay nada que nosotros podamos hacer para que eso suceda en nuestra vida. No hay ninguna penitencia que puedas hacer, no hay nada, ninguna acción, ningún mérito, ninguna ofrenda. No hay nada que nosotros podamos hacer por nuestras propias fuerzas. Efesios 2:5 dice, es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Y quiero aclararlo porque lo mencioné un poquito antes, pero es solamente por gracia y que no hay nada que nosotros podamos hacer ahora. No significa entonces que por eso nosotros no debamos de obedecer lo que la Biblia dice, porque mencioné del hecho que nosotros podemos pecar hoy y Dios nos perdonó y pecamos mañana y si pecamos en una semana igual Dios ya nos ha perdonado, que no significa entonces que podemos pecar a nuestro antojo, ¿no? Tenemos que de alguna manera continuar obedientes a su palabra y lo que la Biblia dice, ¿no? En cuanto a nuestra obediencia a Él. Porque el mismo Jesús en Mateo 5, versículo 17 dice, no malinterpreten la razón por la cual he venido. Dice, no vine para abolir la ley de Moisés y los escritos de los profetas, al contrario, vine para cumplir
sus propósitos. Entonces, de alguna manera, no nos da excusa para que continuemos pecando, para que vivamos una vida de pecado, ¿no? Porque eso no le agrada a Dios, pero sí podemos tener la seguridad de que ya Cristo nos redimió, que Él nos perdonó, que ya no somos esclavos a ese pecado y que como hijos de Dios y como coherederos, realmente Dios va a empezar un proceso de transformación en nuestra vida y esas acciones van a empezar a cambiar no por nuestras propias fuerzas, sino porque el Espíritu de Dios va a empezar a redarguirte. Y esa es la evidencia que el Espíritu de Dios entonces mora en ti, ¿no? Pero no hay nada que por nuestras propias fuerzas nosotros podamos hacer para satisfacer, para cumplir esa ley, para poder cumplir esa fianza, ese pago por el pecado en nuestra vida. Solamente Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros, que Él vino a cumplir esa promesa de darle fin a la oscuridad y a la desesperación, y Él vino a redimir a su pueblo. Él vino a rescatarnos a cada uno de nosotros y ponerle fin al pecado. Y Él desea hacer eso en tu vida hoy. Él desea poner fin a esa oscuridad. Él desea redimir tu vida, rescatarte del pecado, porque Él ya pagó ese precio. Lo único que tenemos que hacer de nuevo es reconocerlo, es aceptar esa fianza, ese pago que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Y si tú no has tenido la oportunidad de hacer eso antes, el día de hoy Dios quiere darte esa oportunidad para que aceptes ese pago que Jesús hizo en la cruz por ti. Y ahí en donde estás, quiero que cierres tus ojos y si tú deseas aceptar ese pago, si tú deseas aceptar que Jesús ya murió por ti y que Él redimió tus pecados, la palabra de Dios dice que lo único que tenemos que hacer es confesar con nuestra boca que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. De alguna manera es aceptar ese regalo de la salvación. Y quiero darte la oportunidad que tú repitas después de mí ahí en donde tú estás. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que la paga de mi pecado es la muerte, pero te acepto como mi Salvador. Acepto tu sangre derramada en la cruz por mí. Reconozco que tú pagaste ese precio de la muerte por mí. Te acepto en mi corazón como mi Salvador, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y si tú hiciste esa oración, ya puedes tener la seguridad de que Jesucristo, así como vino a ponerle fin a ese periodo de oscuridad y desesperación y a redimir a su pueblo, Él ya redimió tu vida el día de hoy y Él ya pagó ese precio por ti y te ha hecho libre del pecado, ya pagó esa fianza, pero también te ha hecho coheredero con Él. Te has convertido en un hijo o una hija de Dios. Y a todos los que ya somos parte de la familia de Dios, esta Navidad, en este periodo de tiempo en el que estamos, debemos de recordar y debemos de celebrar del hecho que Jesús, Emmanuel, vino a redimirnos y que Él ya pagó ese precio por nosotros y por eso es que celebramos y por eso es que damos gracias y adoramos su nombre. Y que podamos continuar en este periodo de tiempo de diciembre y todos los días del año realmente, dándole gracias a Él y celebrando el hecho que Él vino y estuvo dispuesto a pagar ese precio por nosotros. Señor Jesús, yo te quiero dar gracias por tu palabra, Señor. Yo te quiero dar gracias porque tú eres fiel, porque tú eres un Dios bueno, Señor, porque tú desde el principio tenías un plan para redimir, para restaurar, para dar fin a ese periodo de oscuridad, dar fin a esa separación debido al pecado en nuestra vida, Señor. Y te damos gracias porque enviaste a Jesús, a Emmanuel, y vino a redimirnos, que Él estuvo dispuesto a rescatarnos y a morir y pagar ese precio del pecado por nosotros y así poder restaurar nuestras vidas, hacernos libres del pecado, Señor, y hacernos coherederos con Él, convertirnos en tus hijos, adoptarnos como tus hijos. Gracias, Señor, por ese plan maravilloso. Gracias por Jesucristo, porque Él estuvo dispuesto a cumplir esa promesa y estuvo dispuesto a morir por cada uno de nosotros. Señor, yo te pido que en esta Navidad, en este tiempo que estamos, Padre, de celebración navideña, Padre, que podamos recordar realmente el propósito por el cual nosotros celebramos, Señor, y darte honra y gloria en el nombre de Jesús.
amigo, amiga, de nuevo, quiero que recuerdes que el enemigo siempre va a tratar de evitar que nosotros realmente podamos reconocer a Jesucristo como ese Redentor, que Él estuvo dispuesto a morir por nosotros y pagó ese precio por nosotros, y va a hacernos sentir culpables o va a hacernos de alguna manera pensar que nosotros tenemos que hacer algo para poder ganarnos ese mérito, y al no hacerlo, naturalmente pensar que nunca vamos a poder lograr esa restauración de nuestra relación con Dios. Pero recuerda que no es así, que ya Cristo redimió tus pecados, que Él ya nos hizo coherederos, que podemos venir a Él libremente tal y como somos, sabiendo que Él va a empezar a transformar nuestras vidas. Y sí, van a haber momentos difíciles, van a haber momentos de prueba, pero en todo tiempo debemos de recordar que Jesucristo está con nosotros, que Dios nos tiene en su mano y solamente nos dice: hijo mío, confía en mí. Confiemos en Dios esta semana, que continúes disfrutando de este tiempo de Navidad con tu familia, y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.